Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando el hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, el segundo libro en realidad de San Lucas. Después de su Evangelio, continúa el Evangelio en la segunda parte, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos estudiando este capítulo 16 y hoy comenzamos con los versículos que van del 16 al 17 principalmente. Un día, mientras nos dirigíamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha poseída de un espíritu de adivinación que daba mucha ganancia a sus patrones adivinando la suerte. Ella comenzó a seguirnos, a Pablo y a nosotros, gritando: «Esos hombres son los servidores del Dios Altísimo, que les anuncian a ustedes el camino de la salvación». Así lo hizo durante varios días, hasta que al fin Pablo se cansó y dándose vuelta dijo al Espíritu: «Yo te ordeno en nombre de Jesucristo que salgas de esta mujer». Y en ese mismo momento el Espíritu salió de ella. Interesante entonces aquí en estos versículos 16, 17 y el 18 también la adivina de Filipos, ¿verdad? Llamada un poco de esta manera, lo que va sucediendo. Esta muchacha ciertamente, a pesar de estar poseída por un demonio, era una fuente de dinero principalmente para quienes y para sus amos, que tenía un espíritu de adivinación que daba mucha ganancia a sus patrones adivinando la suerte. De esta mujer, esta joven, que daba ganancia a sus patrones. Es decir, que era fuente de dinero para sus amos como adivinadora. Probablemente esto se debía a que los demonios, ¿verdad?, le daban una visión sobrenatural acerca de la vida de otros, es decir, es decir, el mal en el sentido de que entonces para la gente, como siempre existen estos adivinos, etc. Y entonces era una fuente de ganancia, porque la gente cuando es capaz de pagar cualquier cosa, oye, o lo que sea, pues qué cosa lleva, en la plata la gente lo hace, parece el futuro, ¿verdad? Como que queremos. Y entonces esta mujer era un poco así, ¿verdad? Que leía, dice, como las intenciones, la vida de la gente. Y entonces
evidentemente que para los patrones, mientras nos dirigíamos al lugar de oración, este es otro detalle también muy importante, porque siempre aquí, en los lugares de oración, la gente que tiene esta tendencia, porque es natural en nosotros, el aspecto de la trascendencia. Es esa pregunta que nos hacemos interiormente. ¿Qué será de nosotros, de nuestra vida, el futuro, lo trascendente, hacia dónde vamos? Son preguntas existenciales, entonces, y esto mismo es lo que está siendo explotado en el sentido económico por estos patrones con esta mujer. Nos salió al encuentro una muchacha poseída de un espíritu de adivinación. Adivinación. En realidad, ella tenía, dice, un espíritu de pitía. Esto no significa mucho para la mayoría de nosotros y por eso no es traducido literalmente. Pero esta era una especie de serpiente, ¿verdad? El famoso pitón, ¿verdad? La forma como se nos describe aquí. Y bueno, era asociada entonces, en este caso, ¿verdad? En esta cultura, griego, estamos en Filipos y por lo tanto estaba asociada a esa serpiente, aquella, la del pitón, como nosotros conocemos también el nombre, usado porque era asociado con el dios Apolo, Yahweh se lleva. No muy lejos de Filipos, en esta misma área, también había un santuario para Apolo. Bueno, entonces todos estos elementos nos hace pensar un poco, nos hace reflexionar, entonces es una tentación siempre para el pueblo. Es una tentación, ¿verdad? El hecho de preguntarse y de que alguien te diga, estilo futurólogo, estilo que te digo, ya lleva indígena, voy jutandema, evalande problema. Hay mucha gente, ¿verdad?, que va detrás de estas cosas, buscan estas cosas, les interesan estas cosas. Y esto nos está diciendo, ¿verdad? Y bueno, es lo que gran parte, ¿verdad?, de los que hacen hoy los adivinos y también los psíquicos, es solo una farsa, ¿verdad?, para robar dinero. Apenas lo descubrí yo de Pablo. Por eso nos va comentando, ¿verdad?, cuando sale esta mujer y comienza a gritar también. En el versículo 17, ella comenzó a seguirnos, a Pablo y a nosotros, gritando. Entonces aquí también le tenemos en el plural, ¿verdad? Empezó a seguirnos, que entre los que están llegando a Filipos, están trabajando, están evangelizando, también se encuentra, por lo tanto, Lucas. Y ya hemos oído que en un momento de toda esta narración entró también Lucas a ser parte de este caminar con Pablo. ¿Se acuerdan que comenzamos en este capítulo, justamente el capítulo 16? Es cuando Pablo y Timoteo, ¿verdad? Pablo llegó a Derbe y más tarde también a Listra, donde había un discípulo llamado Timoteo. Entonces Pablo aquí se encuentra ya con Timoteo, que lo va a seguir. El que se fue con él fue Silas, su compañero en este momento, porque mandó a que Bernabé se fue entonces con Juan Marcos. Entonces, todos estos detalles interesantes, porque Pablo, Ñepenuma, Orecoyegumala y grupo, Silas, Timoteo, y aquí también se le había unido al grupo el mismo Lucas, que ahora nosotros hemos descubierto por el estilo de narración. La narración desde un cierto momento comienza a ser ya en plural, donde el narrador comienza también a incluirse. Mientras nos dirigíamos al lugar de oración, primer elemento, ¿verdad? El dirigirse hacia un lugar donde nosotros nos encontramos, pero nos encontramos para rezar.
Allá es huella, pero vilajate ya yujuea hoy siempre. Cuando alguien está en ese esfuerzo, en ese deseo, ¿verdad? De la oración, del encuentro, jate cuya yujuea hoy la tentación. Hoy mante hoy alguno o ua, como en este caso, esta mujer que hace la adivinación. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy, como siempre, viene a nuestro encuentro hoy de la profecía de Daniel, capítulo 1, del 1 al 6 y luego del 8 al 20. El tercer año del reinado de Joaquín, rey de Judá, llegó a Jerusalén Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, y una parte de los objetos de la casa de Dios. Bueno, y así comienza esta historia muy interesante. Pero después, más adelante, dice que también entre ellos fueron estos jóvenes, y Daniel entre ellos. Y ahí cuando ya están en Babilonia, dice que el rey les asignó para cada día una porción de sus propios manjares y del vino que él bebía. Ellos debían ser educados durante 3 años y al cabo de esos años se pondrían al servicio del rey. Entre ellos se encontraba Daniel, Ananías y Azarías, que eran judíos. Daniel estaba decidido a no contaminarse con los manjares del rey y con el vino que él bebía. Bueno, y así sigue esta historia. Y él les dice, no, pero ya no contaminarse, decía justamente. Queridos amigos, esto nos está diciendo verdaderamente, y después en esta historia, que Daniel es el que dice se mantenía mucho más robusto, mucho más fuerte, con la fuerza y la gracia de Dios. Esto simplemente nos está indicando y nos está enseñando, queridos amigos, que en la medida en que nosotros somos fieles a la palabra de Dios, somos fieles a los preceptos del Señor, seguimos los mandamientos de Dios, no nos dejamos contaminar por todo lo que es extraño, ¿verdad?, a los mandamientos de Dios, evidentemente que vamos a sobrevivir por una parte, pero no hay, ¿verdad?, sobrevivencia ante, sino que sobre todo vamos a ser mucho más fuertes en el seguimiento y en la construcción del reino de Dios. Y esto es lo que nos está diciendo en esta lectura hermosísima, que nos anima también a nosotros. Porque oye, ella de pe ahí pona vejina, es ella la de mandamiento cuera, es ella veñan de yara, ella po porque con angaña y media inmundo, jube o lo que sea. No, ya pupea, porque eso al final nos debilita en nuestro caminar, nos debilita como humanidad, nos debilita también incluso como familia y como nación. Pidamos esta gracia hoy al Señor, ser fuertes y perseverantes en nuestra fe. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería.
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando, estamos estudiando sobre este capítulo tan interesante, el capítulo 16. Estamos desde el versículo 16, principalmente 16, 17 y 18. Nosotros decíamos que hoy en día de esto, gran parte de lo que hacen los adivinos y psíquicos es solo una farsa para robar dinero, ya de Curiñate. Por eso, hoy en día, hoy siempre me mante hoy alguno para robar dinero, es decir, tu shaña de motar. Ha estado en la gente que entra en este aspecto de la superstición. En realidad, la vida cristiana y la religión de por sí, como ya el mismo nombre lo dice, es religarse a la propia esencia, a la propia existencia. Pues ya calculas ¿verdad? Religarse a nuestra propia esencia, religarse a la propia existencia en cuanto a encontrar el sentido, ¿verdad?, de nuestra propia vida, con elemento fundamental en la vida de toda persona, por andar continuamente, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, cuanto es verdad y tiene un origen sobrenatural, a diferencia de las suposiciones perspicaces e inteligentes, no hay duda de que está inspirado por demonios, ¿verdad? Eso es lo que normalmente entonces se entiende, ¿verdad? El daimón. El daimón es eso que sale del interior, ¿verdad? Sale del propio elucubrar, pensar, decir, como que lanzar en lo que uno tiene interiormente. Y eso es entonces lo que va, entre comillas, como que ofreciendo. Y siempre lo vamos a encontrar. Entonces, Ñande, Yekua, Ponana y Mía. Ñande, Omiare, no debe preparar Ponana, porque siempre ya yujuta, no falta Ñande, porque te ve la güey corneta, o ella que sea Ñande, mi peixagua, adivinación. Adivinación. Y si somos flojos, si es que verdaderamente nosotros no estamos formados, pero algo la de curso bíblico, ahí a toda la Yekua, Ponaja, Pono, que la gente hoy la peixagua, ya poa, Ñande Botawe, sino que nosotros también podamos entender que esto no es absolutamente entonces el camino exacto de lo que Pablo justamente después entonces aquí nos va a mostrar. En el versículo 18 dice: así lo hizo durante varios días, hasta que al fin Pablo se cansó. A ver, pues ya ¿verdad? Entonces llega en un cierto momento Pablo, que está aquí, pero dice, al fin Pablo se cansó, y dándose vuelta dijo al Espíritu: yo te ordeno, en nombre de Jesucristo, que salgas de esta mujer. Interesante también aquí el accionar de Pablo. Quiere decir que Pablo no puede estar y bebe y lleva. Pablo da con ojano, lleva toya polo, ya posee, entonces a última hora. Entonces, y bueno, llegan y listo, tápense, hasta veo para llegar ahí. Sino que solamente nos da a entender que hay tantas de estas influencias, ¿verdad?,
que en la medida en que nosotros también vamos descubriendo, en la medida en que nosotros también vamos conociendo más a Jesucristo, nos damos cuenta que, diga, tú la pieza y te bebe la ñanda embotado, lleva la yeikua ponanos en eva, la cristianismo, va epa y se la yajabe ñande yarara buqueri, va epa la dice, va epa la ñande mo eajina la palabra de Dios. La palabra de Dios, queridos amigos, no nos lleva al fetiche, al fetichismo. Porque estamos en la ñande botado y sea, estamos en la o esa que se añade que la religión es como si fuese una cuestión mágica. Es decir, es una reflexión muy interesante cuando nosotros hacemos desde un aspecto de la razón, de cómo Dios se manifiesta. Porque Dios, oye, cual cañan a Dios, oñemombe, uñande, pero desde aquí, ¿verdad? Que nosotros podamos entender, que nosotros podamos razonar, que nosotros podamos saber, ¿verdad?, hacia dónde estamos caminando. Porque esto es lo esencial y fundamental. Y entonces, Pablo primero es como que dice, esta mujer va diciendo, miren, incluso en el versículo 17, ella comenzó a seguirnos, a Pablo y a nosotros, gritando, estos hombres son los servidores del Dios Altísimo, que les anuncian a ustedes el camino de la salvación. Es decir, tiene una visión bien amplia, una visión como diciendo, bueno, tienen esa visión y esa gracia de Dios que les está trayendo a ustedes la salvación. Y así dice, lo hizo durante varios días, hasta que al fin Pablo se cansó y dándose vuelta dijo al Espíritu, yo te ordeno, en nombre de Jesucristo, que salgas de esta mujer. Así como los demonios son seres también creados, no son dioses, es decir, esto es lo que en la vida del hombre va sucediendo poco a poco, pero esto es simplemente por todo aquello, ¿verdad?, que nosotros vamos viviendo. Y después nosotros mismos pensamos de esta manera, así como se nos está presentando aquí también a través de esta mujer adivina. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Se acerca un evento imperdible que transformará tu vida. Presentamos el 12º Congreso Nacional Misión Latinoamericana 2023. Apostolado María Reina de la Paz, con la destacada presencia del fray Bonimir Pavicic Onf, párroco de Medjugorje. Este congreso se llevará a cabo en el local de la parroquia San Francisco Javier en La Colmena, Paraguay, los días 25 y 26 de noviembre. ¿Qué te espera en este congreso? 2 días repletos de espiritualidad y conexión. Sábado 25 de noviembre, desde las 7 hasta las 19 horas. Y domingo de 8 a 16 horas. Comunícate con nosotros a través de los números de contacto que aparecen en pantalla. Este es el evento que fortalecerá tu fe,
te llenará de inspiración y te conectará con otros en una comunidad unida en la fe. Te esperamos para compartir esta experiencia única. La salud del pontífice ha vuelto a acaparar la atención en el Vaticano. El sábado por la mañana, Francisco tuvo que suspender las audiencias oficiales que tenía en agenda, por lo que la Santa Sede definió como un ligero estado gripal. Esa misma tarde fue a este hospital para hacer unas pruebas, hechas las cuales los médicos le dejaron regresar a Santa Marta. Francisco no salió de allí en todo el domingo. Más de 10.000 personas le esperaban en la plaza de San Pedro para rezar el Ángelus Dominical, una tradición en el Vaticano. El Papa no quiso faltar a su cita con los fieles, pero a causa de su frágil estado de salud, se optó por una decisión intermedia. En vez de desplazarse a los apartamentos pontificios para rezar con ellos, bajó a la capilla de Casa Santa Marta para realizar desde allí la transmisión en directo. Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Oggi non posso affacciarmi dalla finestra perché ho questo problema di infiammazione ai polmoni. A leggere la riflessione sarà Monsignor Braida, che le conosce bene perché è lui che le fa e le fa sempre così bene. Grazie tante per la vostra presenza. Al Papa se le veía débil pero de buen ánimo. El último episodio de malestar lo había tenido el 6 de noviembre cuando decidió no leer un discurso porque dijo que se sentía mal, aunque se trató de un episodio pasajero puesto que presidió varios encuentros en ese mismo día. Sin embargo, su estado de salud se ha resentido a lo largo de los últimos 2 años. Primero, sus problemas en la rodilla le obligan a moverse en silla de ruedas en parte de sus desplazamientos, y en lo que va de 2023 fue ingresado en el hospital hasta en 2 ocasiones, una en marzo a causa de una infección pulmonar y la otra en junio para ser operado de una hernia abdominal. En diciembre el pontífice cumplirá 87 años. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo también del 16 al 18. Esta adivina, así le llamamos, de Filipo. Está siguiendo a Pablo y nosotros que estamos aquí también entendiendo lo que va diciendo esta mujer, lo que va proponiendo esta mujer, es una adivina, pero que al mismo tiempo se dice que está poseída, es decir, es la fuerza del mal. Va diciendo y gritando a voces, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. O sea, esta mujer está diciendo que tanto Pablo como Silas, como Timoteo y Lucas, se dan cuenta porque eran 4, son quienes anuncian el camino de la salvación. Entonces esta esclava poseída predicaba por Pablo, dando un testimonio demoníaco sobre sus credenciales divinas y su mensaje. No hizo esto solo en una ocasión, sino que por muchos días, ¿verdad?
Es decir, también el mismo Evangelio, Lucas mismo nos cuenta, nos narra cómo es una persona que está también en el camino del mal. El camino del mal, queridos amigos, no es que se presenta simplemente como algo negativo y feo. Vean de ya ahí en cuenta. Porque algunas veces la gente o confundía y no, padre, pero ve algo de cosas lindas, de Dios, de la Virgen, orecola y curusú, orecola y tata indege, de pesa lleva. Andere yo rejoina y cuaponaina que es un payecero. De cuaponaina es una persona que va, que po oñembo que pea, que amó, que adivina, que posconde, que es una curandera, etcétera, etcétera. Ñande ya hace mi viaje que la gente la ATQ, o sea, hindú. Como yo le estaba diciendo al comienzo, queridos amigos, es para entender, para saber, para aprender verdaderamente, porque con esa guay talla yuta y nada, con esa guay muy buena de beta. Y la confusión está ahí, porque está utilizando los mismos elementos que a nosotros nos ayudan también a hacer un camino del bien. Pero es ahí donde tenemos que hacer el discernimiento. Es ahí donde nosotros, la palabra discernir, upeisena e qua lleva. Muy pauja moto por los yapina. Muy pauja moto por los hoina. Esto es el discernimiento, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos del discernimiento, es abrir el corazón, abrir la vida, procurar entender, procurar saber hacia dónde está apuntando todo lo que se nos está proponiendo, ¿verdad? En este caso es esta mujer, esta muchacha, que comienza también a decir, y miren que está diciendo cosas interesantes, porque dice, está siguiendo a Pablo, nos está siguiendo a nosotros, es decir, a toda esta comunidad, porque Pablo, Silas, Timoteo y aquí Lucas están llegando, ¿verdad?, a Filipos. Ellos están atravesando, están predicando, se dirigen hacia la sinagoga. La gente, amarala ya a la sinagoga, la sinagoga, ya de yarañe. Ya en dos años interpretas y para peñan de yara las y añade peñan de guatavejina. Y eso es lo que sucede, ¿verdad? Y es en esta ocasión y en esta oportunidad en que se encuentran con esta mujer. Es decir, es también hacia un camino como positivo que nosotros estamos buscando. Pero en ese camino es donde nosotros encontramos la tentación. ¿Por qué les parece que al final de cuentas Pablo dice, se cansó? Al fin Pablo se cansó. Es decir, hoy cuaponaina, que es una forma totalmente diferente y totalmente, como decíamos al inicio, daba mucha ganancia a sus patrones, adivinando la suerte. Daba mucha ganancia. Entonces, era como aprovecharse simplemente de esta mujer, aprovecharse del aspecto religioso, aprovecharse de la sensibilidad también de la gente. La gente aprovecha mucho, ¿verdad?, de la sensibilidad religiosa, la gente que está abierta, buscando, queriendo saber. Hasta oigo muchas veces lleva ya de cojina venían de problemas, cueran de allí cuay, porque siempre son interrogantes que nos preguntamos y queremos y que buscamos una solución. Pero ahí está entonces el peligro. Y aquí entonces está justamente el mal que se está haciendo, ¿verdad? Porque mucha gente pues queda con eso. Ella, la esclava poseída, predicaba por Pablo, dando un testimonio, decíamos, sobre todo de un interés simplemente también económico para sus patrones. No era ese interés entonces verdaderamente de saber, de unirse, de comunicar algo más, de formar comunidad, porque recuerden que una de las características esenciales dentro de la teología de Lucas es aquella de trabajar
en equipo, trabajar en comunidad. Cuando nos dejamos tocar por Dios, cuando nos dejamos tocar por el Señor, ciertamente que nosotros enseguida, ¿verdad?, nos ponemos, preguntamos, vemos qué es lo que la comunidad está necesitando. Ese es el camino esencial, ¿verdad?, de toda comunidad. Entonces aquí también nosotros estamos viendo que esta mujer, esta joven, más bien era, dice, luego, motivo de ganancia para sus amos, motivo de ganancia para sus patrones. Y ahí entonces el error principal, porque la religión no es para eso. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañi e Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañi. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Número 19 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Formula la siguiente pregunta: ¿cómo se debe leer la Sagrada Escritura? Responde así: la Sagrada Escritura debe ser leída e interpretada con la ayuda del Espíritu Santo y bajo la guía del Magisterio de la Iglesia según 3 criterios. Primero, atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. Segundo, lectura de la Escritura en la tradición viva de la Iglesia. Tercero, respeto de la analogía de la fe, es decir, de la cohesión entre las verdades de la fe. Bueno, la primera afirmación es cómo hay que leer la Sagrada Escritura. Bajo la ayuda del Espíritu Santo, o sea, el mismo Espíritu Santo que ha inspirado a los autores sagrados para que sin error hayan plasmado, ¿no?, esas páginas sagradas que vamos a leer. A ese mismo Espíritu Santo le pedimos ahora que nos ayude para leerlo adecuadamente. El Espíritu Santo asistió al que inspiró esa palabra. Bien, en otro nivel distinto, tampoco queremos compararlo, pero realmente también el Espíritu Santo inspira al que va a leerlo, al que va a acogerlo. Por cierto, que suele ser algo muy hermoso el encomendarnos a nuestra Madre, a la Virgen María, a la que acogió la palabra de Dios en plena docilidad a la acción del Espíritu Santo, encomendarnos a María, invocar a María antes de leer la Sagrada Escritura. Igual que cuando vamos a confesarnos en la tradición de España, por lo menos se suele invocar a María, Ave María Purísima, para confesarse, también sería bueno invocar a María, Ave Virgo Audiens, Ave oyente de la palabra, para poder leer bien la Sagrada Escritura bajo la acción del Espíritu Santo. Esta es la primera condición para leer bien la Sagrada Escritura: invocar al Espíritu Santo y pedir, por intercesión de María, pedir esa inspiración. En segundo lugar dice, con la ayuda del Espíritu Santo, pero bajo la guía del magisterio de la Iglesia, que es el que nos permite ser preservados de error. Si nosotros nos enfrentásemos ante la Sagrada Escritura, sí, pidiendo la luz del Espíritu Santo, pero sin la guía del magisterio de la Iglesia, tendríamos el riesgo de hacerle decir al Espíritu Santo lo que en realidad quizás es una mera intuición nuestra, y no ha sido tanto luz del Espíritu Santo. Es la guía del magisterio de la Iglesia la que nos preserva de error.
más que interpretar yo la palabra de Dios, es ella, la palabra de Dios, la que me interpreta a mí. Y esto lo conseguimos gracias a esa docilidad al magisterio de la Iglesia en la interpretación de la Sagrada Escritura. Repito, más que interpretar yo la palabra de Dios, lo que quiero es que sea la palabra de Dios la que me interprete a mí y la que me haga ver pues lo que Dios no tiene en su voluntad descubrirme a través de esa lectura de la Sagrada Escritura. Hay 3 criterios para leer bien la palabra de Dios, y así nos los describe, ¿no?, este número 19 del compendio que estamos comentando. El primer criterio: atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. No es bueno sacar de contexto una cita evangélica. A veces uno ve determinados debates bíblicos que parece que quienes están participando en ese debate echándose en cara, sacando versículos unos frente a los otros. Los versículos fuera de contexto no nos permiten conocer el corazón de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura tiene que ser, un texto de la Sagrada Escritura tiene que ser entendido en su contexto, en el conjunto de la Sagrada Escritura. La Iglesia siempre ha leído e interpretado los textos de la Sagrada Escritura desde la perspectiva de conjunto. Incluso sería perfectamente posible que si esta perspectiva de conjunto global no se tiene, uno podría hacer que un versículo contradiga a otro, o que este otro es contradictorio con este. Es la perspectiva de conjunto, la global, la que nos permite tener el sentido de la Sagrada Escritura. Segundo criterio: lectura de la Escritura en la tradición viva de la Iglesia. En la tradición viva de la Iglesia. Será importantísimo, por ejemplo, un texto. ¿Qué dijo de él San Agustín? ¿Qué dijo de él? ¿Cómo lo interpretó? Lo interpretaron los padres en el siglo V, en el siglo VI, en la Edad Media, ¿no? Será importantísimo la lectura que se ha hecho de la Sagrada Escritura desde la tradición, ilumina y enriquece en gran medida nuestra lectura actual, ¿no? Porque el Espíritu Santo no comienza su inspiración conmigo, sino que lo ha tenido en toda la tradición de la vida de la Iglesia. Y en tercer lugar, ¿no?, pues desde la luz de la fe, desde la analogía de la fe, viendo la cohesión que tiene con todas las verdades de la fe. Todas las verdades de la fe están relacionadas unas con las otras. Uno lee un texto de la Sagrada Escritura y ese texto le ilumina otro texto distinto que tienen relación. Todas las verdades de la fe están interrelacionadas. No se puede, fijaros bien, no se puede hacer una negación de una verdad de fe sin que esa negación, si alguien niega un aspecto de la fe, eso va a tener consecuencias, ¿no?, para el resto de la fe. La fe es como una gran sinfonía. Si alguien desentona, desafina, ¿no?, pues está estropeando el conjunto, ¿no?, el conjunto de esa sinfonía en la fe. Por eso es tan importante la armonía, ¿no?, en las verdades de la fe. ¿Cómo leer la Sagrada Escritura? Permitidme que comparta con vosotros este texto de San Agustín, que es verdaderamente entrañable. Dice él: al igual que no permitimos que se desperdicie ninguna partícula del pan eucarístico, tampoco ha de desperdiciarse ni una sola sílaba de la palabra de Dios. Fijaros con qué cariño, con qué conciencia de que es Dios el que nos muestra su intimidad. Dice que el que celebra la Eucaristía tiene cuidado de que no se le caigan las partículas de la sagrada forma. Así tampoco no tenemos que desperdiciar, ¿no?, ninguna sílaba de la Sagrada Escritura, sino leyéndola en su conjunto y en la integridad de la Sagrada Escritura, recibir todo el mensaje de una manera global y particular que el Señor quiere transmitirnos a través de ella. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país.
Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Noviembre, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Nosotros decíamos que Pablo justamente después echa fuera, ¿verdad? Echa fuera a este demonio de la esclava. Es importante centrarnos un poco en esta idea porque esto lo hacía por muchos días, es decir, que le seguía, iba detrás de ellos, en cuanto que Pablo, en este caso ya es Silas, también Timoteo que le había seguido, y ahora que se le había unido también al grupo Lucas, ellos que van entrando, que van predicando. Nos encontramos ya geográficamente con esta segunda visita, con esta predicación de Pablo que llega hacia Filipos, y es aquí donde nos encontramos con esta mujer. Entonces dice que por muchos días le va siguiendo, pero un poco encima a Pablo. Omo cane, oma Pablo. Y Pablo al fin dice, se cansó y dándose vuelta dijo al Espíritu, yo te ordeno en nombre de Jesucristo que salgas de esta mujer. Y en ese mismo momento el Espíritu salió de ella. Entonces esto desagradó ya a Pablo. Y no apreció absolutamente esa publicidad, ¿verdad?, que le está dando en forma como gratuita, ¿verdad?, del mal, del demonio, bueno, Zapucay, ¿verdad?, aquí como diciendo, estos hombres son los servidores del Dios Altísimo que les anuncian a ustedes el camino de la salvación. Sobre todo aquí no se aprecia la fuente, muy bouina, de dónde viene esta recomendación. Porque al final de cuentas sabemos que era simplemente una publicidad que estaba haciendo, pero como siempre se hacen, estos que te hablan ¿verdad? O sea, te hacen publicidad, y por eso yo le estaba diciendo, Orecolay Santo, Orecolay Tatán, Orecolay Curusu, Oreco Cuantoña, incluso Orecolay Tenizan la muerte, entre todo, ¿verdad? Entonces es una manera tan sencilla, parece demostrarse, pero sin embargo que tiene otra intención. Y aquí está el discernimiento. Es aquí donde nosotros tenemos que descubrir y tenemos que entender verdaderamente lo que significa para nosotros ponernos ante toda publicidad, entre comillas, de lo que significa la liberación, ¿verdad? De lo que significa el encontrarse con Jesucristo, de lo que significa el dejar toda atadura y ponerse en el camino del Señor. Fíjense que cuando nosotros hablamos de exorcismo, cuando nosotros hablamos de liberación, cuando nosotros hablamos de todo aquel mal que inunda, parece, el corazón de las personas, es ahí donde tenemos que hacer un buen discernimiento. Porque de todo, de Dios hay panteras y ahí la gente lleva. De todo un poco Por eso hay que estar atentos. Por eso hay que tener los ojos abiertos y hay que conocer bien. Y Pablo en un momento, ¿verdad?, ya se cansa. Dándose vuelta, dijo al Espíritu, yo te ordeno en nombre de Jesucristo que salga de esta mujer. Y en ese mismo momento el Espíritu salió. Pablo entonces sabía que un hombre sería identificado tanto por sus amigos como por sus enemigos. Y podía vivir sin una carta de referencia demoníaca. En esto Pablo era también como todo cristiano que recibe la gracia de Jesús. Pablo también entonces se demuestra con esta fuerza de Jesús. Y así como cualquiera, como a menudo les decía a los demonios, Jesús también, y todo cristiano tendría que ser así, verá, que guardara ese silencio
que dejase de estorbar, que dejase de perseguir a sus elegidos, entonces cuando dice la verdad sobre él, sobre el mal, entonces le impreca, ¿verdad? Es la imprecación final. Yo te ordeno en nombre de Jesucristo que salgas de esta mujer. Y en ese momento entonces el espíritu salió de ella. Nosotros sabemos, y el Evangelio, y en este caso Lucas, y es autor también del Evangelio, nosotros sabemos muy bien que Jesús echó fuera demonios con su propia autoridad. La fuerza del cristiano, la fuerza del vivir el Evangelio de Jesucristo. Pablo tuvo cuidado también de hablar con demonios solo en la autoridad de Jesucristo. Y habló más allá de esta niña que estaba afectada, ¿verdad? Por el mal, que estaba afectada por el demonio. Con esa misma autoridad también de Jesucristo. Es decir, aquí en nombre de Jesús, yo te ordeno en nombre de Jesús que dejes verdaderamente y rápidamente a esta mujer. Es decir, lo que uno busca, lo que uno verdaderamente quiere para el seguidor de Jesucristo, lo que uno quiere para aquellas personas que se sienten en el mal, es que la fuerza del Señor penetre, los llene, los inunde para que el mal desaparezca. Que aquí es la fuerza de Dios, es la fuerza y la presencia de Jesucristo entonces lo que nos libera. Ella comenzó a seguirnos, a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son los servidores del Dios Altísimo que les anuncian a ustedes el camino de la salvación. Está bien, incluso dice que son los servidores, ¿verdad?, que están en este camino y que les trae el camino de la salvación. Pero aquí vemos algo más todavía cuando Pablo reprende al mal, cuando Pablo hace que ese mal pueda salir de la vida de esta joven, de esta mujer, ¿verdad?, de esta divina. Es en nombre de Jesucristo. Y le dice luego, en nombre de Jesucristo, que salgas de esta mujer. Y en ese mismo momento el espíritu salió de ella. La idea detrás de aquella misma hora es que el demonio salió, ¿verdad?, inmediatamente. Es la fuerza entonces, es la orden, el espíritu verdaderamente que actúa en el corazón de Pablo en la vida. Jesús dijo que algunos demonios serían más difíciles, ¿verdad?, expulsar unos que otros. Y bueno, aquí nosotros podemos entender que es la fuerza del Señor la que nos libera, y esa es la pedagogía del autor sagrado, Lucas, que nos quiere mostrar a cada uno de nosotros, esta fuerza para liberar a las personas, a la comunidad, al que necesita la liberación de Dios. Porque es en el nombre de Jesús, es en el nombre de Dios. Entonces, la uno peñan de pulpea lleva. Si la fuerza de Dios está en medio de nosotros, ciertamente que después todo mal desaparece. Bueno, queridos amigos, así entonces nosotros estamos reflexionando, ¿verdad?, en nuestro curso bíblico hoy de una manera muy especial estos versículos. Desde la adivina de Filipos nosotros podemos entender que la fuerza de Dios está presente siempre, pero esa fuerza de Dios que tiene que ser bien utilizada, es decir, con los intereses, que nos ayuda a nosotros, ese interés que no va simplemente por un egoísmo de buscar el propio provecho. Desde el comienzo se nos subrayaba y se nos decía que a través de esta mujer ellos tenían mucha ganancia, la ganancia para sus patrones, adivinando la suerte de los demás. Queridos amigos, vamos concluyendo entonces por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más en el Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales.
Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.